El avión rugía en la pista, pero el corazón de Elena latía más fuerte. Había esperado este vuelo durante meses, un escape de Madrid, de los recuerdos que la perseguían como sombras. Pero entonces la vio, una joven embarazada, agotada, buscando un lugar donde descansar en la abarrotada sala de primera clase. Elena, con su chaqueta de cuero desgastada y el cabello corto teñido de un negro azabache, no era de las que cedían fácilmente. A sus 32 años, había aprendido a proteger su espacio en un mundo que a menudo la juzgaba por ser quien era, una mujer lesbiana, orgullosa pero marcada por cicatrices invisibles. Vivir en España con su mezcla de apertura y prejuicios silenciosos, no siempre había sido fácil. Su última relación con Marta había terminado en una tormenta de reproches y lágrimas, dejándola con un vacío que ni el éxito en su carrera como fotógrafa freelance podía llenar. Este viaje a Seúl era su manera de empezar de nuevo, de buscar inspiración en un lugar donde nadie conociera su historia. La joven embarazada, So-Jin, de 28 años, tenía los ojos hinchados por el cansancio. Había viajado desde Busan hasta Madrid para un programa de intercambio cultural, pero el peso de su embarazo y la presión de su familia en Corea la estaban agotando. En su país, ser madre soltera era un estigma, y cada mirada de desaprobación en el aeropuerto le recordaba que no encajaba en las expectativas de nadie. So-Jin, con su cabello largo y liso cayendo sobre un abrigo sencillo, se apoyó contra una pared, buscando alivio para su espalda dolorida. No esperaba que nadie notara su presencia, mucho menos que una desconocida le ofreciera ayuda. «Disculpe, ¿quiere sentarse aquí?», dijo Elena, señalando su asiento en la sala de primera clase. Su voz era firme, pero había una calidez en sus ojos que So-Jin no esperaba. So-Jin parpadeó sorprendida, y balbuceó un gracias en un español torpe, aprendido a medias durante su estancia en Madrid. Elena sonrió una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y se levantó, dejando su maleta junto al asiento. «No es nada», respondió Elena, encogiéndose de hombros. «Parece que lo necesita más que yo». Ese pequeño gesto, un asiento cedido en un aeropuerto abarrotado, fue el comienzo de todo. Mientras So-Jin se acomodaba, sus manos descansando sobre su vientre, Elena se apoyó contra una columna cercana, observándola discretamente. Había algo en la joven coreana que la intrigaba, tal vez la forma en que sostenía su postura a pesar del cansancio, o la mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Elena no lo sabía entonces, pero ese encuentro casual estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. El vuelo a Seúl fue largo y por un capricho del destino, sus asientos estaban cerca. Elena, en su nuevo lugar en clase económica, no podía evitar mirar hacia So-Jin, ahora sentada en la comodidad de primera clase. Durante el vuelo intercambiaron algunas palabras, frases cortas sobre el clima en Seúl, la comida coreana, el caos de los aeropuertos. Pero había una corriente subterránea en sus conversaciones, una conexión que ninguna de las dos podía explicar todavía. So-Jin habló de su vida en Busan, de cómo había estudiado arte en la universidad, pero su embarazo la había obligado a dejarlo todo. No mencionó al padre del bebé, y Elena no preguntó. En cambio, Elena compartió fragmentos de su propia historia, su pasión por capturar momentos a través de su cámara, las noches en las que Madrid parecía demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo. Había una honestidad cruda en sus palabras, como si ambas supieran que este encuentro era más que una coincidencia. Cuando el avión aterrizó en Seúl, la lluvia golpeaba las ventanas, y el aire olía a asfalto mojado. So-Jin, con su maleta demasiado pesada para su estado, parecía perdida en la terminal. Elena, sin pensarlo demasiado, se ofreció a ayudarla. «No tienes que hacerlo», dijo So-Jin, su voz suave pero firme. «Lo sé», respondió Elena, con una media sonrisa. «Pero quiero». Caminaron juntas hacia la salida, el ruido de la multitud mezclándose con el latido de sus corazones.
Elena no podía evitar notar la forma en que Soo-jin apretaba los labios cuando alguien la miraba demasiado tiempo, como si estuviera acostumbrada a defenderse del mundo. Y Soo-jin, a su vez, sentía una extraña calma al lado de esta desconocida española, cuya presencia era a la vez fuerte y reconfortante. En los días siguientes, Elena se instaló en un pequeño apartamento en el barrio de Hongdae, un lugar lleno de vida, con cafés, arte callejero y música resonando en cada esquina. Había viajado a Seúl para trabajar en un proyecto fotográfico sobre la dualidad de la tradición y la modernidad en Corea, pero sus pensamientos seguían volviendo a Soo-jin. No sabía por qué, pero algo en ella la hacía querer saber más. Una tarde, mientras tomaba fotos en un mercado callejero, recibió un mensaje inesperado. Era Soo-jin, agradeciendo nuevamente su gesto en el aeropuerto y ofreciéndole un café como muestra de gratitud. Elena dudó. No estaba segura de querer abrirse a alguien nuevo, no después de todo lo que había pasado con Marta. Pero algo en su interior le dijo que fuera, que diera un paso hacia lo desconocido. El café estaba en un rincón tranquilo de Itaewon, un lugar donde la cultura coreana se mezclaba con influencias extranjeras. Soo-jin estaba allí con un vestido sencillo que no ocultaba su embarazo avanzado. Sus ojos se iluminaron al ver a Elena, y por un momento el mundo pareció detenerse. Pensé que no vendrías, dijo Soo-jin, con una sonrisa tímida. Soy española, nunca digo que no a un buen café, bromeó Elena, aunque su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Hablaron durante horas sobre arte, sobre sueños rotos, sobre las expectativas que el mundo ponía sobre sus hombros. Soo-jin confesó que su familia en Busan apenas le hablaba desde que supieron de su embarazo. Elena, por su parte, habló de cómo había luchado por ser aceptada como lesbiana en un entorno donde las miradas y los susurros podían cortar como cuchillos. Había una vulnerabilidad en sus palabras, pero también una fuerza que las unía. Cuando se despidieron esa noche bajo las luces parpadeantes de Itaewon, algo había cambiado. No era amor, no todavía. Pero era el comienzo de algo más grande, algo que ninguna de las dos podía nombrar. Elena sintió un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Soo-jin, mientras caminaba hacia su pequeño apartamento, se dio cuenta de que, por primera vez en meses, no se sentía sola. Los días en Seúl se convirtieron en un torbellino de colores y emociones para Elena. Las calles de Hongdae con sus murales vibrantes y músicos callejeros, eran el escenario perfecto para su proyecto fotográfico, pero su mente seguía vagando hacia Soo-jin. Había algo en la joven coreana que la desarmaba, su forma de hablar, pausada pero cargada de intención, o la manera en que sus ojos parecían contar una historia que aún no estaba lista para ser revelada. Soo-jin, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Vivía en un pequeño apartamento en Mapo-jeou, un lugar modesto que apenas podía pagar con sus ahorros. El peso de su embarazo, tanto físico como emocional, la agotaba. Cada noche, mientras miraba el techo, pensaba en el futuro de su bebé y en las miradas de desaprobación que la seguirían en Corea, donde las madres solteras aún eran vistas con recelo. Pero los encuentros con Elena, aunque breves, le daban un respiro. Había una chispa en la española que la hacía sentir viva, como si el mundo aún tuviera espacio para la esperanza. Una mañana, Elena recibió otro mensaje de Soo-jin. Esta vez, la invitaba a un taller de cerámica tradicional en Insadong, un barrio donde la cultura coreana brillaba en cada esquina. Elena no era de las que se entusiasmaban con actividades manuales, pero la idea de pasar más tiempo con Soo-jin era suficiente para convencerla. El taller estaba lleno de turistas y locales, todos moldeando arcilla bajo la guía de un maestro anciano que hablaba con una calma casi hipnótica. Soo-jin, con las manos cubiertas de barro, reía mientras intentaba darle forma a un cuenco torcido. Elena, sentada a su lado, no podía evitar mirarla. Había algo mágico en la forma en que Soo-jin se entregaba al momento, olvidándose por un instante de sus preocupaciones.
No eres muy buena en esto, ¿verdad? Bromeó Elena, señalando el cuenco deformado de Soo-jin. Oye, al menos lo intento, respondió Soo-jin, salpicando un poco de arcilla en la chaqueta de Elena. Ambas rieron y por un momento el mundo exterior desapareció. Pero la realidad no tardó en alcanzarla. Mientras limpiaban sus manos, Soo-jin recibió una llamada. Su rostro cambió, la sonrisa se desvaneció, y Elena pudo ver el peso regresando a sus hombros. Era su madre exigiendo que regresara a Busan y enfrentara las consecuencias de su error. No quieren saber nada de mí ni del bebé, dijo Soo-jin en voz baja, una vez que colgó. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Dicen que he traído vergüenza a la familia. Elena sintió una punzada en el pecho. Conocía demasiado bien el dolor de no ser aceptada. Recordó las discusiones con su propia familia, las miradas de decepción cuando salió del armario a los 20 años. Sin pensarlo, tomó la mano de Soo-jin, un gesto que sorprendió a ambas. No estás sola, dijo Elena, su voz firme pero suave. No tienes que enfrentarlo todo sola. Soo-jin apretó su mano, y por un instante el contacto fue suficiente para calmar la tormenta en su interior. Pero también despertó algo nuevo, una atracción que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Para Soo-jin era confuso. Nunca había sentido algo así por una mujer, y el peso de su cultura, donde las relaciones entre personas del mismo sexo aún eran un tabú, la hacía dudar. Para Elena, era un territorio familiar pero peligroso. Después de Marta, se había prometido no volver a abrir su corazón tan fácilmente. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos compartidos. Elena acompañó a Soo-jin a una cita médica, esperando en la sala mientras el doctor confirmaba que el bebé estaba sano. Soo-jin, agradecida, invitó a Elena a probar comida callejera en Wanhang Market, donde compartieron tteokbokki y joteok bajo las luces de neón. Cada encuentro era un paso hacia algo más profundo, pero también un recordatorio de las barreras entre ellas, culturales, emocionales, personales. Una noche mientras caminaban por el río An, Soo-jin se detuvo de repente. La ciudad brillaba a su alrededor, pero ella parecía perdida en sus pensamientos. ¿Alguna vez sientes que no encajas en ningún lado? Preguntó, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua. Elena asintió, mirando las luces reflejadas en el río. Todo el tiempo. Pero a veces encuentras a alguien que hace que valga la pena intentarlo. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Pero antes de que pudieran decir algo más, Soo-jin se dobló de dolor, su mano volando a su vientre. El pánico se apoderó de Elena mientras ayudaba a Soo-jin a sentarse en un banco cercano. Tranquila, respira, dijo Elena, intentando mantener la calma mientras marcaba el número de emergencias. El hospital estaba cerca, pero cada segundo parecía eterno. En la sala de espera, Elena caminaba de un lado a otro, su mente llena de preguntas. ¿Estaría Soo-jin bien? ¿Y el bebé? Y más profundo aún, ¿por qué le importaba tanto? No era solo compasión. Había algo más, algo que la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Cuando el doctor finalmente salió, confirmó que Soo-jin había tenido contracciones falsas, pero que necesitaba descanso. Elena suspiró aliviada, pero no pudo ignorar la forma en que su corazón latía al pensar en ella. Soo-jin, desde la cama del hospital, le sonrió débilmente. Gracias por estar aquí, dijo, su voz cansada pero sincera. Elena solo asintió, incapaz de articular lo que sentía. Esa noche, mientras Soo-jin dormía, Elena se quedó a su lado, mirando su rostro tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde debía estar. El hospital dejó una marca en ambas.
Para Soo-jin, fue un recordatorio de lo vulnerable que era su situación. Para Elena, una chispa que avivó algo que había intentado enterrar. Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña mezcla de cercanía y distancia. Se veían casi a diario, pero había un límite invisible que ninguna se atrevía a cruzar. Elena seguía trabajando en su proyecto fotográfico capturando la vida de Seúl, ancianos jugando baduk en los parques, jóvenes bailando K-pop en las calles, templos antiguos rodeados de rascacielos. Pero sus fotos favoritas eran las que tomaba de Soo-jin, un retrato espontáneo mientras ella reía en un café, o una imagen de sus manos descansando sobre su vientre mientras miraba el horizonte. Cada foto era un intento de entender lo que sentía, de capturar esa conexión que crecía entre ellas. Soo-jin, mientras tanto, luchaba con sus propios sentimientos. En Corea, donde la sociedad aún veía con recelo las relaciones no tradicionales, admitir que sentía algo por Elena era como abrir una puerta a un mundo desconocido. Había crecido en un entorno donde el deber y la tradición pesaban más que los deseos personales. Pero Elena, con su franqueza y su forma de desafiar al mundo, la hacía cuestionarse todo. Una tarde, mientras compartían un té en una nok tradicional en Bukchon, Soo-jin finalmente habló. ¿Cómo lo haces?, preguntó, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza. ¿Cómo vives siendo tan libre? Elena se quedó en silencio buscando las palabras adecuadas. No es libertad, Soo-jin. Es solo que aprendí a no esconderme. Duele a veces mucho, pero fingir ser alguien que no soy duele más. Soo-jin bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. En Corea no es tan fácil. Si alguien supiera que siento algo por ti, sería el fin. Mi familia, mi vida aquí. Todo se derrumbaría. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. No porque fueran inesperadas, sino porque eran reales. Había sentido la atracción en cada mirada, en cada roce accidental, pero escuchar a Soo-jin decirlo en voz alta era diferente. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. No tienes que decidir nada ahora, dijo Elena, su voz suave pero cargada de emoción. Solo no te cierres a lo que sientes. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de Myeongdong, Soo-jin tomó la mano de Elena. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para ambas fue como cruzar un umbral. No hablaron de ello, pero el calor de sus manos entrelazadas decía más que cualquier palabra. Sin embargo, la realidad no tardó en irrumpir. Una llamada de Busan trajo noticias devastadoras. La madre de Soo-jin había sufrido un colapso y estaba en el hospital. Soo-jin, dividida entre el deber y sus propios deseos, decidió regresar a su ciudad natal. Elena, aunque desgarrada, la acompañó a la estación de tren. No sé si volveré, dijo Soo-jin, con lágrimas en los ojos mientras sostenía su boleto. Pero quiero que sepas que tú me hiciste sentir que podía ser más de lo que me han dicho que debo ser. Elena tragó el nudo en su garganta. Volverás. Y estaré aquí. El tren se alejó, llevándose a Soo-jin y dejando a Elena con un vacío que no podía explicar. Durante los días siguientes se sumergió en su trabajo, pero cada foto, cada calle, le recordaba a ella. Intentó contactarla, pero las respuestas de Soo-jin eran breves, cargadas de la presión de su familia y su situación. Una semana después, Elena recibió un mensaje que lo cambió todo. Soo-jin estaba de vuelta en Seúl, pero no estaba sola. Había decidido enfrentarse a su familia y quedarse en la ciudad para criar a su bebé, sin importar lo que dijeran. Pero también estaba aterrorizada porque el nacimiento estaba cerca, y no sabía si podría manejarlo sola. Elena no lo pensó dos veces. Tomó un taxi hasta el apartamento de Soo-jin, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación.
Cuando llegó encontró a Soo-jin sentada en el suelo, rodeada de cajas a medio desempacar, con lágrimas corriendo por su rostro. No sé si puedo hacer esto, susurró Soo-jin, su voz rota. Elena se arrodilló a su lado, tomando sus manos. No estás sola. Nunca más. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, hablaron hasta el amanecer. Soo-jin confesó que sus sentimientos por Elena eran más fuertes de lo que quería admitir, pero que el miedo a las consecuencias la paralizaba. Elena, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma, admitió que también estaba asustada, pero que no podía imaginar un futuro sin Soo-jin en él. El amanecer trajo una calma frágil, pero también una certeza: estaban juntas en esto sin importar lo que viniera. El tiempo comenzó a correr más rápido. Los días en Seúl se llenaron de una rutina que, aunque frágil, era reconfortante. Elena pasaba más tiempo en el apartamento de Soo-jin, ayudándola a preparar todo para la llegada del bebé. Juntas compraron una cuna sencilla, ropa diminuta y pañales, riendo nerviosamente ante lo absurdo y hermoso que era planear una vida que ninguna de las dos había imaginado. Pero no todo era fácil. Soo-jin seguía recibiendo mensajes de su familia, llenos de reproches y demandas para que regresara a Busan. Cada llamada era un recordatorio de la presión cultural que pesaba sobre ella, una presión que Elena solo podía entender a medias. En España, aunque había enfrentado prejuicios, la sociedad era más abierta a su identidad. En Corea, Soo-jin vivía en un mundo donde cada paso fuera de la norma era un acto de valentía. Una tarde, mientras decoraban la pequeña habitación del bebé con pegatinas de estrellas, Soo-jin se abrió como nunca antes. Siempre quise ser artista, dijo pegando una estrella torcida en la pared. Pero mi familia quería que fuera maestra, o abogada, algo respetable. Cuando quedé embarazada, todo se derrumbó. ¿Y ahora? Contigo siento que podría volver a soñar. Elena estaba pintando un pequeño lienzo para el cuarto, levantó la mirada. Tú eres arte, Soo-jin. Todo en ti lo es. Las palabras, dichas con una sinceridad que cortaba el aire, hicieron que Soo-jin se sonrojara. Por un momento el silencio entre ellas fue eléctrico, cargado de posibilidades. Pero antes de que pudieran acercarse, un dolor agudo atravesó a Soo-jin. Esta vez, no eran contracciones falsas. El bebé estaba llegando. El viaje al hospital fue un borrón de pánico y acción. Elena condujo el taxi, gritando instrucciones al conductor mientras sostenía la mano de Soo-jin. En el hospital todo pasó rápido, médicos, enfermeras, el sonido de monitores. Elena se quedó en la sala de espera, su mente girando con miedo y esperanza. No era solo el nacimiento del bebé, era el nacimiento de algo nuevo entre ellas. Horas después, una enfermera salió con una sonrisa. Es una niña. Sana y fuerte. Cuando Elena entró en la habitación, encontró a Soo-jin sosteniendo a su hija, una pequeña criatura con ojos curiosos y un mechón de cabello oscuro. Soo-jin estaba exhausta, pero su rostro brillaba con una mezcla de alivio y amor. ¿Quieres sostenerla? Preguntó Soo-jin, su voz suave. Elena, con el corazón en la garganta, tomó a la bebé con cuidado. Era la primera vez que sostenía a un recién nacido, y la sensación la abrumó. La niña, a la que Soo-jin llamó Ji-yeon, la miró con ojos que parecían saber más de lo que deberían. En ese momento Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba. No era solo amor por Soo-jin, era un compromiso con esta nueva vida, con esta familia que apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena se mudó temporalmente al apartamento de Soo-jin para ayudarla con Ji-yeon. Las noches eran largas, llenas de llantos y biberones, pero también de risas y miradas que decían más que las palabras. Sin embargo, la realidad seguía acechando.
La familia de Soo-jin descubrió que no había regresado a Busan y cortó todo contacto, dejándola sin apoyo financiero. Elena, aunque quería ayudar, sabía que su vida como fotógrafa freelance no era suficiente para sostener a tres. Una noche mientras Ji-yeon dormía, Soo-jin y Elena hablaron con una honestidad brutal. No sé si puedo darte lo que mereces, dijo Soo-jin, con lágrimas en los ojos. Este país, mi situación. Es demasiado. Elena tomó su rostro entre las manos. No quiero que me des nada. Quiero construir algo contigo con Ji-yeon. Pero solo si tú quieres. Soo-jin asintió y por primera vez, se permitió imaginar un futuro juntas. Pero el camino no sería fácil. Al día siguiente un vecino, sospechando de su relación, dejó una nota anónima en la puerta de Soo-jin, llena de insultos y amenazas. El miedo regresó, pero también la determinación. No dejarían que el mundo las separara. La nota anónima fue un golpe duro, pero también un catalizador. Soo-jin, que había pasado meses escondiendo sus miedos, decidió que no podía seguir viviendo a medias. Con Ji-yeon en sus brazos y Elena a su lado, sintió por primera vez que tenía algo por lo que luchar. Pero el mundo exterior no lo haría fácil. Elena, con su espíritu combativo, propuso un plan. Buscarían un lugar más seguro, tal vez en un barrio más progresista de Seúl, como Itaewon, donde la diversidad era más aceptada. Pero mudarse no era solo una cuestión de dinero, era un acto de desafío contra una sociedad que las quería invisibles. Soo-jin dudaba no por falta de amor, sino por el peso de lo que significaba ser abierta en un lugar donde las normas eran tan rígidas. Mientras tanto, el proyecto fotográfico de Elena tomó un nuevo rumbo. Inspirada por Soo-jin y Ji-yeon, comenzó a trabajar en una serie llamada Rostros de la Resistencia, capturando historias de personas que vivían al margen de las expectativas sociales en Corea. Cada foto era un acto de amor y rebeldía, una forma de darle voz a los que, como ella y Soo-jin, luchaban por ser quienes eran. Una tarde, mientras organizaban una pequeña exposición en un café de Hongdae, Elena recibió una oferta inesperada. Una galería en Madrid quería mostrar su trabajo. Era una oportunidad soñada, pero también una encrucijada. Aceptar significaba regresar a España, posiblemente sin Soo-jin y Ji-yeon. Rechazarla significaba quedarse en un país donde su relación enfrentaría obstáculos constantes. Esa noche, mientras Ji-yeon dormía entre ellas, Elena compartió la noticia. Soo-jin escuchó en silencio, su rostro una mezcla de orgullo y tristeza. Deberías ir, dijo finalmente. Es tu sueño. No es mi sueño si no estás en él, respondió Elena, su voz quebrándose. No quiero una vida a medias, Soo-jin. Quiero una vida contigo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y llenas de promesas. Soo-jin, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Elena. Entonces lucharemos. Juntas. Decidieron quedarse en Seúl, al menos por ahora. Elena rechazó la oferta de la galería, pero encontró un nuevo propósito en su trabajo local. Soo-jin, inspirada por la valentía de Elena, comenzó a pintar de nuevo, creando lienzos que mezclaban la estética coreana con su propia historia de lucha y amor. Juntas comenzaron a construir una comunidad pequeña pero fuerte, conectando con otras personas que, como ellas, desafiaban las normas. Pero los desafíos no terminaron. Una mañana, un asistente social visitó el apartamento, alertado por una denuncia anónima sobre la aptitud de Soo-jin como madre. La visita fue tensa, con preguntas que parecían buscar cualquier excusa para cuestionar su vida. Elena, furiosa pero contenida, defendió a Soo-jin con una pasión que sorprendió incluso al asistente. Al final, no encontraron nada que justificara una acción, pero la experiencia dejó a ambas sacudidas. Esa noche, mientras Ji-yeon dormía, Soo-jin rompió en llanto.
No quiero que crezca en un mundo que la juzgue por quienes somos, dijo, su voz temblorosa. Elena la abrazó, su propia voz firme. Entonces cambiaremos el mundo para ella. Poco a poco. El amor entre ellas creció, no sin tropiezos. Había días en que el peso de la sociedad las agotaba, días en que dudaban si podrían seguir adelante. Pero cada vez que Ji-yeon reía, o cuando se miraban y sentían que el mundo entero podía esperar, encontraban la fuerza para continuar. Los meses pasaron y la vida de Elena y Soo-jin se asentó en una rutina que, aunque desafiante, estaba llena de amor. Ji-yeon crecía rápido, sus risas llenando el pequeño apartamento en Itaewon al que finalmente se habían mudado. El barrio, con su mezcla de culturas y su atmósfera más abierta, les dio un respiro, pero no las libró del todo de las miradas o los susurros. Elena seguía trabajando en Rostros de la Resistencia, que comenzó a ganar atención en círculos artísticos locales. Sus fotos, crudas y llenas de humanidad, contaban historias que resonaban con muchos: una drag queen en Hongdae, un activista trans en Gangnam, una pareja de ancianos que habían escondido su amor durante décadas. Pero las fotos de Soo-jin y Ji-yeon eran las más personales, aunque Elena nunca las mostró públicamente sin su permiso. Soo-jin, por su parte, encontró un nuevo propósito en su arte. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y formas que evocaban tanto la tradición coreana como su propia lucha, comenzaron a venderse en pequeños mercados. Cada lienzo era una declaración de su identidad, una forma de reclamar su lugar en un mundo que a menudo la rechazaba. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras celebraban el primer cumpleaños de Ji-yeon con una pequeña fiesta en casa, recibieron una visita inesperada: el hermano mayor de Soo-jin, Min-ho. Había viajado desde Busan, impulsado por una mezcla de preocupación y enojo. La confrontación fue tensa. Min-ho, criado en las mismas tradiciones estrictas que Soo-jin, no podía aceptar su relación con Elena ni su decisión de criar a Ji-yeon sola. ¿Esto es lo que quieres para tu hija?, preguntó, su voz cargada de desprecio mientras miraba a Elena. ¿Una vida de vergüenza? Soo-jin, que había pasado meses fortaleciendo su confianza, se puso de pie. La vergüenza no está en mí ni en Elena. Está en los que no pueden aceptar el amor. Min-ho se fue sin decir mucho más, pero sus palabras dejaron una herida. Elena, aunque herida, se mantuvo fuerte por Soo-jin. Esa noche, mientras limpiaban los restos de la fiesta, hablaron de su futuro. Soo-jin quería que Ji-yeon creciera en un lugar donde pudiera ser libre, pero también sabía que Corea era su hogar, con toda su complejidad. Elena por primera vez planteó una idea radical: ¿y si se mudaban a España? Allí, aunque no perfecto, tendrían más libertad para ser quienes eran. Soo-jin dudó. Dejar Corea significaba dejar atrás su cultura, su idioma, todo lo que conocía. Pero también significaba una oportunidad para Ji-yeon, para ellas. Decidieron tomarse tiempo para pensarlo, pero la idea ya estaba sembrada. Mientras tanto, siguieron construyendo su vida en Seúl. Elena organizó una exposición de sus fotos, incluyendo, con el permiso de Soo-jin, un retrato de ella y Ji-yeon. La imagen, titulada Hogar, mostraba a Soo-jin sosteniendo a su hija bajo la luz del amanecer, con una mirada que mezclaba fuerza y vulnerabilidad. La exposición fue un éxito y por primera vez, Soo-jin sintió que su historia, su amor, era visto y valorado. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. La exposición atrajo la atención de medios locales y con ella, comentarios crueles en línea. Algunos atacaban a Soo-jin por ser madre soltera, otros a Elena por su identidad. Las redes sociales, un campo de batalla en cualquier cultura, se volvieron un recordatorio de lo lejos que aún estaba el mundo de aceptarlas. Aún así, encontraron refugio en su comunidad. Amigos que habían conocido en Itaewon, artistas, activistas, personas que vivían en los márgenes como ellas, se convirtieron en su familia elegida.
Juntos organizaron talleres, eventos, pequeñas rebeliones contra un sistema que los quería silenciados. Una noche, mientras miraban a Ji-yeon dormir, Soo-jin tomó una decisión. Quiero intentarlo, dijo mirando a Elena. España, contigo. Pero no todavía. Quiero que Ji-yeon conozca Corea, entienda de dónde vengo, antes de que empecemos de nuevo. Elena sonrió, aliviada y emocionada. Entonces lo haremos a tu manera. Siempre. El segundo año de Ji-yeon trajo cambios que ni Elena ni Soo-jin podían haber previsto. Su vida en Itaewon, aunque no exenta de dificultades, se había convertido en un hogar. El apartamento, pequeño pero lleno de vida, estaba decorado con las pinturas de Soo-jin y las fotos de Elena, una galería de su amor y su resistencia. Ji-yeon, con sus risas y sus primeros pasos torpes, era el centro de su universo. Pero el mundo exterior seguía siendo un campo de batalla. Aunque habían encontrado una comunidad que las apoyaba, las críticas no cesaban. Una periodista local, intrigada por la historia de Rostros de la Resistencia, pidió entrevistarlas. Soo-jin dudó, temerosa de exponer a Ji-yeon a más escrutinio, pero Elena la convenció. Que vean quiénes somos, dijo. Que vean que no nos escondemos. La entrevista fue un éxito, pero también un punto de inflexión. Por primera vez, Soo-jin habló abiertamente de su amor por Elena, de su lucha como madre soltera, de su deseo de criar a Ji-yeon en un mundo más justo. La historia se volvió viral, y aunque muchas respuestas fueron positivas, también atrajo odio. Mensajes anónimos, amenazas, incluso una piedra arrojada contra la ventana de su apartamento. Pero también trajo aliados inesperados, madres solteras, personas de la comunidad LGBT, artistas que veían en ellas un reflejo de sus propias luchas. Un día, mientras paseaban por el parque Yeouido con Ji-yeon, Elena recibió una llamada de su familia en Madrid. Habían visto la entrevista y por primera vez expresaron orgullo por su valentía. Su madre, que había tardado años en aceptar su sexualidad, lloró al teléfono, pidiéndole que regresara a casa, que llevara a Soo-jin y a Ji-yeon. Fue un momento de sanación que Elena no esperaba, un puente hacia su pasado que pensó que había perdido. Soo-jin, inspirada por la valentía de Elena, decidió enfrentar a su propia familia. Viajó a Busan con Ji-yeon, dejando a Elena en Seúl con el corazón en un puño. La reunión fue dolorosa, llena de gritos y lágrimas, pero también de pequeños avances. Su madre, aunque no aceptó del todo su relación, sostuvo a Ji-yeon y prometió no cortar el contacto. No era la reconciliación que Soo-jin soñaba, pero era un comienzo. Cuando Soo-jin regresó, Elena la esperaba en la estación de tren, como lo había hecho meses atrás. Se abrazaron bajo la lluvia, Ji-yeon riendo entre ellas, y en ese momento supieron que estaban listas para el próximo paso. Decidieron mudarse a España, no para escapar, sino para construir un futuro donde Ji-yeon pudiera crecer sin miedo. Pero antes querían dejar una marca en Corea. Organizaron una última exposición juntas, combinando las fotos de Elena y las pinturas de Soo-jin. Titulada Raíces y alas, era una celebración de su amor, de su lucha, de su esperanza para Ji-yeon. La exposición atrajo a cientos de personas, desde activistas hasta curiosos, y por primera vez, Soo-jin sintió que su historia podía cambiar algo, aunque fuera pequeño. El día antes de partir a Madrid, mientras empacaban, Soo-jin encontró una foto que Elena había tomado en el aeropuerto, el día que se conocieron. Mostraba a Soo-jin, agotada pero esperanzada, mirando a Elena con una sonrisa tímida. En el reverso Elena había escrito, el comienzo de todo. En Madrid, comenzaron de nuevo. Elena retomó su carrera, Soo-jin encontró un espacio para su arte, y Ji-yeon creció rodeada de amor. No fue perfecto, enfrentaron prejuicios, desafíos económicos, momentos de duda. Pero cada vez que miraban a Ji-yeon, recordaban por qué valía la pena.
El bebé que había comenzado todo con su llegada inesperada, no solo cambió la vida de Elena, le dio un propósito. Y para So-jin, fue el puente hacia una vida donde podía ser ella misma, sin miedo. Juntas construyeron un hogar, no solo para ellas, sino para todos los que, como ellas, soñaban con un mundo donde el amor no tuviera que esconderse.